Buenas noches, así, a saco, cortando la musiquilla de entrada. ¿Por qué? Pues porque llegamos tarde hoy. Hoy, buenas noches a todo el mundo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Buenas Esteban. noches. Hoy hemos tenido unos pequeños problemillas técnicos y en lugar de comenzar pues a las 10 de la noche, estamos comenzando a las 22 y 23 horas con 15 segundos exactos. Esta es una entrevista, la que vamos a hacer hoy. Teníamos muchas ganas, tanto Carlos como yo, de hacer esta entrevista a Juan Carlos Toribio. Buenas noches, Juan Carlos. Hola, buenas noches. Él es representante y activista de IMU, entre otras muchas más cosas. Es un gran experto en materia de tráfico. Es el protagonista de Desterrado, un canal de YouTube muy interesante, muy recomendable. Y bueno, pues vamos a proceder a hablar con él una serie de cuestiones pues que a nosotros nos parecen que son muy interesantes. Buenas noches, Juan Carlos. Primero, gracias por estar ahí, ¿vale? Y pues esto, explícanos un poco cuál es la función de IMU, ¿no? De Unión Internacional en Defensa por los Motociclistas. Bueno, Unión Internacional Defensa Motociclistas nace en el año 2015 como consecuencia de que en el escenario del activismo social en el mundo de la moto no veíamos organizaciones con la energía, la formación y las capacidades de enfrentamiento a un sistema pseudo corrupto incapaz de dar el derecho por derecho, sino que hay que pelear todavía por nuestros derechos pese a que la Constitución los reza perfectamente. Entonces, como consecuencia de todo ello, pues diferentes técnicos, especialistas en diferentes materias asociadas a la seguridad vial, sabéis que la seguridad vial es una multidisciplina y que no existe un experto concreto en seguridad vial, sino lo que existe es un campo de conocimiento tan amplio, tan amplio, tan amplio, que unos sabemos un poquito de una cosa, otros otro poquito de otra y otros otro poquito de otra. Y juntando todo, pues hacemos seguridad vial. Y al final creamos esta asociación con muchas esperanzas, con muchas ganas y con la intención de que tarde o temprano, o que, para no caer en el dequeísmo, o que tarde o temprano desapareciera, ¿no? Y ese es el objetivo, que la asociación tarde o temprano desaparezca. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la asociación tiene objetivos. Los objetivos son hacer que el Estado de Derecho, el Estado, vamos, la Constitución se cumpla, que nuestros derechos sean concedidos, que no se nos criminalice, que no se nos trate de forma diferente a otros usuarios, que se garantice el derecho a la seguridad, que se garantice el derecho a que las administraciones públicas cumplan con la ley, el ordenamiento jurídico y el ordenamiento técnico, etcétera, etcétera. Nos juntamos, empezamos a funcionar y hoy, después del 2015, podemos decir que ya somos más de 800, con muchas ganas y creciendo. Vale, yo quería preguntarte bueno, básicamente cuántas víctimas mortales más o menos hay al año de motociclistas, porque sé que es un dato que creo que lo manejas, pero no solo las víctimas, sino las secuelas graves que quedan a consecuencia de un mal vallado y todo esto que a consecuencia de un guardarraíl en mal estado o en que la vía está en mal estado, pues un accidente que podría ser pues un accidente que en un tiempo pues el motorista se recuperase, pues estamos hablando de una víctima cuando quizá podríamos hablar de una lesión menor. Entonces, no sé si tenéis datos o nos puedes explicar un poco qué irregularidades son las más comunes que os encontráis en carretera. Bien, aquí hay tres campos. Has trabajado en tres campos ahora mismo. Bien, el primer campo es cuántas víctimas mortales existen al año. Bueno, el concepto es a 24 horas y a 30 días. Es como se trabaja la estadística. Pero a mí no me gusta hablar de estadística porque en realidad cada persona es un mundo de víctimas. Cada víctima que se nos va genera muchas víctimas más en su entorno Claro. que sufren esa ausencia, que sufren dolor, que no se repondrán en mucho tiempo o nunca. Entonces, estamos en una situación que es que no solo es la víctima del propio siniestro, sino que tenemos muchas más víctimas. Medir el número de víctimas es muy, muy, muy difícil. Aproximadamente, si habláramos de la víctima directa de esa persona que ha fallecido, estaríamos hablando de unos 400 motoristas y ciclomotoristas al año. Esa es la media
actual que tenemos. ¿Venimos de épocas peores? Sí, venimos de los años 80 con épocas peores. Pero también es cierto que el entorno y tú lo has dicho muy bien, has expresado el concepto de seguridad pasiva en otros términos, pero te has ajustado a la realidad, es que la carretera no sabe perdonar la vida a motoristas. La carretera no sabe perdonar la vida a ciclistas. La carretera machaca a motoristas y a ciclistas. Y digo no sabe perdonar, no es porque las normas sepan hacerlo, porque sí saben hacerlo. Las normas técnicas escritas por nuestros ingenieros civiles son capaces de salvaguardar la vida e integridad de las personas, concediendo ese derecho a la igualdad, artículo 14 de la Constitución, y ese derecho a la seguridad, artículo 17. Sino porque toda esa masa política que vemos ahí y todos esos altos cargos de nuestras administraciones públicas son incapaces de regirse por lo que dice la ley. Primero la Constitución, que es la mamá de todos y de todas. Primero la Constitución, después las leyes y después el ordenamiento técnico. Y como son incapaces de hacerlo, pues se genera un incumplimiento constitucional constante, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué ha tenido que fallecer este fin de semana una chica de 50 años en Asturias contra un guardarraíl? Pues porque el guardarraíl no estaba protegido. ¿Se podía haber salvado si hubiera estado protegido? Pues se podría haber salvado, ¿eh? ¿Y por qué sabemos que se podría haber salvado? Pues porque reconocemos, la propia administración pública reconoce desde el año 1995, en la orden circular 321/95 TIP, que los guardarraíles matan. Antes ya se había concedido la catalogación de asesino al guardarraíl. Y a partir de 1995 hay una evolución técnica. Y a fecha actual, la orden circular 35/2014 aconseja la protección de esos sistemas. Pero ojo, por encima de una orden circular, por si algún ingeniero me está escuchando, algún ingeniero civil, o por si el director general de tráfico me está escuchando, o el ministro o quien sea de Fomento me está escuchando, por encima de todo eso está el ordenamiento jurídico. ¿Y qué dice el artículo 139 del Reglamento General de Circulación? Que hay que mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad. ¿Cuáles son las mejores condiciones posibles de seguridad? Poner el sistema de protección de motor. Entonces, por lo tanto, esa chica podría haber salvado su vida, o sea, la carretera podría haberle perdonado, si es que lo hubo, un error, ¿vale? Si es que lo hubo, no he investigado el accidente en profundidad, estoy investigando para aproximarme a lo que pudo pasar, pero no en profundidad, y podía haber salvado la vida. Por lo tanto, el escenario de nuestros accidentes es mucho más amplio, mucho más complejo, y hay que estudiarlo con mucha más seriedad de lo que se está estudiando. Hay una cosa que a mí, por ejemplo, me fascina, que es cuando circulo por diferentes municipios, sobre todo aquí, en todo lo que es el área metropolitana de Barcelona, ¿no? Y a veces uno se encuentra, pues, un carril bici que pasa por encima de una plataforma de las que están precisamente para los usuarios de autobús. Que si quieres, Juan Carlos, te puedo hacer llegar las imágenes a tu móvil para que las puedas ver o te las enseño directo, ¿vale? Bueno. Mira, te las enseño en directo. Vale, pues si me las pasas, pero de todas formas creo que lo he visto, lo que estáis comentando. Vale, yo te voy a pasar... Te voy a pasar dos imágenes y las comentamos. Bueno, son ejemplos que quiero poner como, por ejemplo, o te pintan un círculo en el suelo y ya tienes una glorieta, o te ponen una torreta para salvar una torreta, te ponen la señal de circulación de haga usted la rotonda, haga usted la glorieta, y entonces métase por ahí. Esta es la del carril bus, que la estoy enseñando a cámara, ¿vale? Es un carril bici que pasa por encima de una... Y últimamente se ha puesto muy de moda una señal también que a mí me llama poderosamente la atención, porque yo soy usuario básicamente de bicicleta y también soy conductor de vehículo a motor, ¿no? Y más de vehículo a motor que de bicicleta, pero bueno, últimamente me he aficionado más. El tema es que yo, por ejemplo, veo unas bicicletas dibujadas en mitad de una avenida con un cuadrado alrededor en el que yo, según entendí cuando estudié el reglamento de circulación y toda la materia pues en este ámbito vial, a mí lo que me decían era básicamente que donde está dibujada una bicicleta, en principio es uso exclusivo para bicicletas. Entonces, claro, el hecho de que le pongan un cuadradito alrededor, por ejemplo, esto yo creo que crea, no sé, la pregunta viene un poco por aquí.
Es que esto, de hecho, lo que se está fomentando desde la propia administración es una inseguridad jurídica. Porque en el momento que hay un accidente, por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que pasa? Digo yo, ¿de quién es la culpa? ¿Del vehículo a motor que ha entrado por ahí porque, aunque no podía entrar porque estaba esa señalización? ¿Del ciclista a lo mejor que ha sido el que ha hecho la maniobra mal y ha sido consecuencia que el vehículo a motor pues colisionara con él? ¿O la propia administración, que a lo mejor pues esa señalización no es correcta? No sé si Juan Carlos me ha explicado bien. Sí, has explicado bien. Esto es uno de los muchos ejemplos que encontramos, o me habéis pasado por teléfono dos de los muchos ejemplos que encontramos habitualmente en el escenario del tráfico que son ilegales. Me estáis hablando del carril bici. Vamos a coger un poquito de la mano ahora la seguridad de nuestros compañeros ciclistas. Yo también lo soy. Mirad, un carril bici tiene que tener unas dimensiones mínimas para cada sentido de circulación. La norma 8.2 IC establece cómo tiene que ser el tamaño de los carriles bicis. La administración pública no puede utilizar las señales como les dé la gana, ni puede hacer las marcas viales como les dé la gana. Se tienen que regir, y así lo reza el Reglamento General de Circulación, Real Decreto 1428-03 y la Ley de Seguridad Vial, Real Decreto 6-2015, se tienen que regir por el catálogo oficial de señales de tráfico. Y no pueden hacer lo que les dé la gana, ni pueden inventarse señales, ni pueden introducir conceptos nuevos de uso dentro de la señalización que exista, ¿no? Como bien has dicho, me has dicho que si hay una señal pintada en el suelo con una bicicleta, tendría que ser con un círculo, no con un cuadrado, pero si hay una señal en el suelo pintada con una bicicleta, desde el momento, por ejemplo, esta foto que me habéis mandado y que has enseñado a cámara, veo una bicicleta allí, ¿no? Bien, pues desde el momento que hay esa señal en cualquier espacio de la vía, es una vía reservada para ciclistas y no la puede usar nadie más. Por lo tanto, cuando un ayuntamiento pone esa señal en un carril por el que circula el resto de los ciudadanos, los taxis, yo con la moto y Perico los palotes, los demás todos lo estamos haciendo mal. Y el ayuntamiento, por ponerla, también lo está haciendo mal, porque lo que está haciendo es hacer concurrir un desobedecimiento a la ley de forma reiterada y constante. Eso es un problema muy grave. Lo hemos denunciado en un vídeo desterrado, lo hemos explicado, que son las ciclocalles. Estas ciclocalles llegarán, claro que llegarán, pero la norma 8.2 IC, a través de la cual tienen que llegar, que es la renovación de la antigua norma 8.2 IC, fijaros, la norma que tenemos de señalización horizontal es de 1987. De 1987 a hoy han cambiado mucho las formas de movilidad. Las normas tienen que ser capaces de adaptarse. Me diréis, ¿y por qué no se adapta? No, si es que está adaptada. Lo que pasa es que está metida en un horno o en una nevera, como vosotros queráis, y no sale de la puñetera nevera. Y hasta que no salga de la puñetera nevera, todas esas señales que estamos viendo en el suelo pinturrejeadas, lo otro tal, los dientes de dragón que hace la DGT, lo otro, las marcas que está colocando ahora para la trazada segura de motoristas, todo eso es ilegal. Y la DGT no puede promocionar la ilegalidad y el ayuntamiento no puede promocionar la ilegalidad. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué esto sucede en España? Porque España no es un Estado de derecho respetuoso con su ordenamiento jurídico. Y los primeros en desobedecer leyes no son los ciudadanos, son las propias administraciones públicas y los ayuntamientos, como el que rige, por ejemplo, Ada Colau, que es un desastre en todo, absolutamente en todo lo que está haciendo. Me habéis mandado también y hablabais de glorietas. Bien, pues no sé si ha quedado claro que con esa marca vial efectivamente tiene razón y no se puede, con esa señalización no se puede circular por ahí. Lo que pasa que, aparte de esa imagen, la primera que te he pasado, si te fijas, hay un árbol y detrás hay una marquesina de un autobús. Entonces, ese paso elevado es una plataforma donde los usuarios del autobús suben al autobús y bajan. Que no sé si se ve muy bien. Hay un damero. Claro, ahí estaríamos también ante una barbaridad técnica, ¿no? Donde se está promocionando el riesgo del accidente, ¿no? Se está incrementando, se está promocionando el accidente y, por lo tanto, incrementando el riesgo de accidente. Son barbaridades, ¿eh? Es que esto es un clásico en nuestro entramado y uno de los grandes potenciadores de los ayuntamientos que han potenciado a lo bestia el desobedecimiento del marco jurídico y de las normas técnicas. Acordaros la importancia del cumplimiento del anexo 1 del Real Decreto 1428-03, que es el Reglamento General de Circulación. Si veis que me lío con las leyes, hacerme cambiar el chip. Nada, tranquilo. El Reglamento General de Circulación.
bueno, pues en el Reglamento General de Circulación, en su primer anexo, nos está diciendo que es muy importante cumplir con la norma 8.2 IC, 8.1 IC y 8.3 IC. Esto es, la 8.3 son obras, la 8.1 señalización vertical y la 8.2 señalización horizontal. Y ayuntamientos como el de Barcelona ha sido un gran promotor del desobedecimiento a las normas. Señores, los ciudadanos van a explotar. Al final es que se van a cansar, van a salir a la calle y se va a liar parda. Y se va a liar parda porque nuestras administraciones públicas no solo no están haciendo seguridad vial, están haciendo un constante modelo de inseguridad vial. Y para colmo, tienen por hábito limpiarse los cuartos traseros con 3 artículos de la Constitución, el 9, el 14 y el 17. Esto ya es insoportable. Todos somos iguales ante la ley, menos las administraciones. Claro. Es así. Y luego hay una cosa... Y la de la rotonda. Perdonad que se me olvidaba, efectivamente. La de la rotonda. La otra Que también lo voy a enseñar para que quede cuando subamos el vídeo, que es que la de la rotonda esta también es muy divertida. Oye, y esta me harían falta las fotos hechas por alguno que nos esté escuchando, o por ti, o por alguien, porque tendríamos que denunciarlo. Vale, sí, yo encantado. Esto lleva toda la vida. Pero esto lleva aquí... Es una torreta donde está en un cruce de calles, le han puesto una señal de circulación, ¿no? Sí, de glorieta, haga usted la glorieta. Sí, y ya está. Sí, de giro circular obligatorio. Bien, mirad, esto es una infracción a varias normas. Por lo que estoy viendo aquí, además veo que no hay en la antesala, no hay la señalización reglamentaria que tiene que existir, tampoco veo la marca vial reglamentaria que tiene que existir y solo veo la señal, pues la R400 y pico esta que hay aquí, que es la de giro circular obligatorio. Bien, esto, yo creo... Perdonadme. Sí. Yo creo que esto, para empezar, ya es un atentado contra la inteligencia de los ciudadanos. Esto es decirle a los ciudadanos, vosotros sois tontos y no os enteráis de nada. Esto es un despropósito. Es que lo estoy viendo y es la primera vez. Mira que he visto cosas gordas, pero esto es la primera vez que lo he visto. Pues solo te estamos enseñando 3. ¿No? Y lo denunciamos hasta una piscina. Ahí en medio, una piscina donde iba la gente a bañarse. Y lo denunciamos. Por eso os digo que esto no lo mandéis, que lo vamos a denunciar desde el Departamento de Seguridad Vial. Esto es un incumplimiento. Al artículo 139 del Reglamento General de Circulación, Real Decreto 1428-03, al artículo 57 del Real Decreto Legislativo 6-2015, a la norma 3.1 IC, que es la norma de trazado, que nos está advirtiendo de cómo tiene que ser una glorieta en lo relativo a sus geometrías, y luego... dejarme que vea, es un incumplimiento también a la norma 8.1 IC de señalización vertical y es que no hay por dónde coger. Esto no hay por dónde cogerlo. No, claro que no. Es una auténtica burrada. Pues donde nosotros vivimos está lleno de este tipo de casos. Quería preguntar. ¿Cómo va a estar lleno de estos? No me lo puedo creer. Sí, no me digas sí. que hay más de estas. Bueno, a ver, como esta quizás es el caso más extremo que he visto, ¿eh? No, pero es que es bestial. Bueno, alguno más hay así. Alguno más hay también, pero es que este es bestial. Juan Carlos, voy a hacerte otra pregunta polémica. Desde la autoridad que se autoatribuyen las administraciones para poder hacer, en caso, un caso omiso, por ejemplo, pues al reglamento y a la normativa, nos encontramos con las zonas de bajas emisiones de los ayuntamientos. Yo tengo entendido que quien tiene que velar, además es una normativa, es un reglamento que es europeo, que es el de emisiones, son las inspecciones técnicas de vehículos. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, cualquier ayuntamiento decida, no, pues ahora tales vehículos de tal año, pues no van a poder circular, cuando la normativa, por ejemplo, española, lo que dice es 2023 y 50.000 habitantes. O sea, en poblaciones de más de 50.000 habitantes y a partir del 2023 deberán de tener zonas de bajas emisiones. El hecho, por ejemplo, de que un ayuntamiento que no tiene 50.000 habitantes, de que, por ejemplo, se encuentre en el año 2022 y no en el año 2023. Lo digo porque esto lo estamos viviendo aquí también de cerca en nuestro municipio. ¿Esto le compete al ayuntamiento el tomar esa decisión? ¿Es competente, o mejor dicho, tiene la obligatoriedad de esa implantación actualmente en el año 2022 y sin ser 50.000 habitantes? Obligatoriedad no.
pero sí tiene la posibilidad legal de hacerlo. Ujú. Me explico. Es verdad lo que estás diciendo, que existe un límite de la transición que se exige por Europa. Yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Europa, pero para nada. Es que es imposible estar de acuerdo con lo que está haciendo Europa con un poco de noción sobre cómo va a funcionar el vehículo eléctrico, que es donde ellos se están amparando, es en quitemos los combustibles fósiles e impongamos sí o sí el vehículo eléctrico. Y, señores, es que cuando alguien conoce la historia, desde el 1920 teníamos autonomía de 200 kilómetros del vehículo eléctrico. Es que estamos hablando de 1920. Las primeras motos eléctricas son de 1882. El motor de combustión no entra hasta 1885. ¿Ahora se acuerdan del vehículo eléctrico? ¿Ahora se acuerdan de la compra de patentes y de la destrucción de esas patentes para que no prosperara el vehículo eléctrico? ¿De verdad? Bueno, yo creo que yo creo que se apoyan más en ese argumento para precisamente llevar a cabo otros fines. Pero bueno. No, totalmente, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Fijaros, cuando analizábamos los problemas que teníamos de contaminación en Barcelona y la imposición de las zonas de bajas emisiones por Ada Colau y toda la crítica que se estaba generando, pues descubrimos que la estación de toma de mediciones del puerto, pues lo habían quitado. ¿Habéis visto arrancar un ferry? ¿Habéis visto arrancar un barco? Lo que pasa, porque Sí. nosotros lo hemos visto, ¿vale? Y tenemos imágenes. ¿Habéis visto el gasóleo que hay en el agua? Bueno, los combustibles que hay en el agua y caminamos nosotros con una moto o con un coche. Pero es que para colmo, para todo eso, una de las estaciones que tenían creo que recordar que era la Plaza del Rey, tenían una estación, la tuvimos que denunciar, tenían un furgón. Que era un furgón, y perdonadme por la expresión, del modelo 1965, perro flauta, hippie y esa serie de cosas así, todo pintado. Que yo soy un poco perro flauta, lo reconozco, me gusta. Pero de ese modelo, que está muy bien pues para un camping y para una cosa así, y para hacer el amor y no la guerra, pero estaba la ITV caducada, pero si hoy en día en la vía pública no se puede tener la ITV caducada ni siquiera aunque estés estacionado. Y hay una serie de cosas que dices, pero bueno, ¿cómo es posible que esto lo tuvieran como lo tenían, ¿no? Y lo denunciamos y ¿sabéis qué hicieron? Pintar la furgoneta. Claro, quitar la furgoneta. Pero bueno, con todo esto que me estáis contando, gente, el ayuntamiento como le ha pasado al de Gijón y a otros, el ayuntamiento de Barcelona, su cuota de emisiones, sus niveles de emisiones, todos sabemos que viene determinado también por la climatología, viene determinado por la configuración y el encajonamiento de Barcelona, viene determinado por el puerto y viene determinado por otras cosas, pero no solo por el vehículo a motor, que circula por sus vías públicas consumiendo combustibles fósiles. No solo por eso. Y de hecho se ha demostrado ya muchas veces. Con relación a las competencias. Sí, las competencias de los ayuntamientos en el artículo 7 del Código de Circulación me he ido a 1934, perdonad. En el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de la Ley de Seguridad Vial nos está hablando de las competencias municipales. Y dentro de esas competencias de los municipios está el poder, incluso las calles. Pueden cerrar las calles y todo el mundo patita, ¿vale? Que lo sepáis. Entonces, la ley sí está preparada para que un alcalde disponga y haga lo que quiera en ese sentido. Otra cosa es que los ciudadanos se cansen, salgan a la calle y le digan al alcalde que se acabó una y no más. Pero hasta que eso no suceda, los alcaldes pueden hacerlo. Aunque no tienen la obligatoriedad de hacerlo. No, la obligatoriedad, ya te lo dije al principio, no. La obligatoriedad no, pero la posibilidad sí. La posibilidad jurídica sí la tienen porque es el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015 el que le da esa posibilidad. El artículo 5 nos vienen las normas del Ministerio, las competencias del Ministerio del Interior, artículo 6 el tema de la Jefatura Central de Tráfico y el 7 nos viene ya en las competencias de los municipios. Y una pregunta... Coger un momentito, lo lee y ve todo lo que puede llegar a hacer un municipio. Y una pregunta clave, porque esto que dicen, por ejemplo, de quién vigila al que vigila, ¿no? ¿Quién fiscaliza a quien debería de velar precisamente porque las normas, en este caso de tráfico, se cumplieran, ¿no? Por ejemplo, en los ayuntamientos, en la Diputación en el caso de carreteras, el Estado en el caso de autopistas, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, fiscaliza al que fiscaliza?
¿qué organismo es el que es el encargado de fiscalizar el correcto funcionamiento de todo esto? Porque aquí es donde yo creo que Mira, está también el problema, ¿no? en realidad sí que hay una jerarquía con capacidad auditora, pero todo termina en, y si todo fracasa, ¿quién queda? Claro, que es que creo que es a donde me quieres llevar. Y cuando todo fracasa, porque claro, Exacto. alguien me puede decir, es que la DGT no tiene competencias en mantener carreteras. Es que yo no le estoy diciendo a la DGT que coja una pala. Yo le estoy diciendo a la DGT que coja un bolígrafo y escriba. Y ya no se usa el bolígrafo. Yo es que todavía soy de bolígrafos y BIC. Y, por cierto, es un mito. Sí que se gastan. Sí que se gastan, ¿vale? Que hay gente que dice que los BIC que nunca se gastan. Bueno, pues yo los juro. Y bueno, y sí es cierto que la Dirección General de Tráfico no tiene por qué coger una pala, pero sí tiene la obligación de auditar el estado y conservación de la vía. Porque si vemos ese artículo, por ejemplo, 5 de lo que tiene las competencias del Ministerio de Interior, o vemos por ese traspase de competencias el mismo artículo 5, lo que le tocaría a la Generalitat de Cataluña, ¿no? O al País Vasco, que tienen transferidas las competencias. Bueno, pues si vemos eso, las competencias de la Generalitat de Cataluña son es a través de la Ley Orgánica 6.997, creo recordar, y es en base al artículo 150 de la Constitución española que se le da esas competencias en materia de seguridad vial. Y por lo tanto tiene las mismas competencias que el Ministerio de Interior, salvo algunas que no se le incluyen, ¿vale? Bueno, pues esas competencias de vigilancia que tienen los Mossos, esas competencias de vigilancia que tiene las 6 competencias de vigilancia que tiene la Guardia Civil, son los verdaderos auditores de lo que está sucediendo en la infraestructura viaria cuando se incumple la ley. Ahora bien, ¿cómo está el sistema pensado y montado? Pensado y montado. O sea, acción de planificar y luego ejecución de lo planificado. Como todos sabéis, yo he sido guardia civil de tráfico durante 28 años, llevé un programa de formación de 5 meses y pico, y en ese programa de formación a mí nunca se me dio materia relativa a las infracciones cometidas por la administración pública. Todo lo contrario, a mí se me decía auténticas burradas, que si había un agujero en la carretera, pues que buscara otras causas del accidente que no estuvieran asociadas al agujero. Entonces, el sistema lo que está es vacunando a través de la ausencia de formación a los cuerpos y fuerzas de seguridad, modelos formativos, cuando lo hubiere, que no siempre existe ese modelo formativo. Por ejemplo, un policía local de un pueblo, pues no tiene ninguna formación en materia de seguridad vial, tiene la misma que tenemos cualquiera con un permiso de conducir, ¿no? Y se atreve a investigar un accidente de tráfico. Eso es muy peligroso. Y sin odómetro, y sin etilómetros, y sin muchas de las herramientas que, por ejemplo, pues deberían de tener la propia administración, debería de facilitarle en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, si queremos auditar el coeficiente de rozamiento de una curva, pues necesitaríamos un medidor de coeficientes de rozamiento. Y hay 3 formas, ¿no? Está el screen, el grid tester y el péndulo, los 3 sistemas. Bien, pues los policías no tienen ninguno. Y dices, ¿cómo saben el coeficiente de rozamiento? Yo os explico cómo enseñan a saber el coeficiente de rozamiento. Tú miras y ves que está bien y tienes que poner carretera en buen estado. Así se hace. ¿Me habéis entendido, no? Sí, sí, sí. Ves que está bien, dices, bueno, pinta bien. Entonces pones carretera en buen estado. Esa es la realidad. Pero ¿de verdad estamos pensando que eso es investigar un accidente de tráfico? ¿De verdad no se le puede proporcionar a cada unidad de tráfico de cualquier cuerpo policial un péndulo que vale 6.000 euros de medición de coeficientes de rozamiento? Y en vez de proporcionar ese péndulo, le proporcionamos 2 radares. Es que no tiene ni pies ni cabeza lo que se está haciendo. Por lo tanto, ¿quién debe auditar cuando todo el sistema ha fracasado? Las asociaciones. Se deben de crear asociaciones contundentes, que no se puedan comprar por nadie, con valores para poder, los valores vienen dados por sus integrantes, capaces de enfrentarse al sistema con absoluta claridad, con absoluto conocimiento técnico en la medida de las posibilidades, con los recursos en las medidas de las posibilidades. Nosotros somos 850, cuando seamos 3.000 no nos paran. ¿Por qué? Porque tendremos todos los recursos. No sé si se ve en la pantalla. Allá al fondo tenemos uno de los medidores de coeficientes de rozamiento. Allí donde pone 0,60, por cierto, el 0,60 aquel es el mínimo de coeficiente de rozamiento que tiene que tener el firme. Y el 0,45 que viene debajo y no lo veis, y todos los cascos se vería, es el coeficiente de rozamiento que tiene que tener
la pintura. Y voy a quitar los cascos, porque he pensado que si quito los cascos, igual veis hasta el medidor, que es un carretillo que se ve ahí al fondo, no se ve. Sí, bueno, Se intuye ve, algo por se ve aquí, un poquito, sí. Se ve el cable. Este carretillo, este es el que mide los coeficientes de uno. Ese es el grip tester, que mide los coeficientes de rozamiento, ¿no? Entonces es muy importante dotar a organizaciones incorruptibles, no a las que se pueden corromper, no a los que tienen intereses económicos o de protagonismo o de hacerse fotos con el director general de tráfico, no, aquellas que se enfrentan de frente con conocimiento y que ayudan a los demás. Esas son las que hay que potenciar y se deben de potenciar con absoluta independencia. ¿Cómo? Pues no abasteciendo su mantenimiento a través de subvenciones de la administración pública, sino a través de la cuota de los socios. Así es como funciona el sistema. Y con la cuota de los socios llegas mucho más lejos que con una subvención. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo también. Aquí estoy totalmente de acuerdo. Y las causas justas, además, lo que tienen que sí, hacer precisamente... es defenderse. Además, es sumar gente que tenga conciencia. Claro. O sea, alguien que vaya realmente a aportar. Alguien que no vaya a aportar, pues oiga usted, ahí está la puerta y váyase. Porque Efectivamente. Ese es el problema es que... Perdonadme un momento, hay mucha gente que me pregunta a veces, bueno, ¿y en la asociación qué dais? Y yo ya no sé ni qué contestar. ¿Cómo que en la asociación qué dais? Conocimiento. La asociación vienes a dar tú. Claro. No quedamos. Sí, por supuesto, te podemos ayudar en un momento puntual. Tienes un accidente, te podemos informar inmediatamente de cómo tienes que actuar y qué tienes que hacer. Hay muchas cosas que podemos hacer. Pero cuando alguien pregunta por una asociación, no pregunta qué da la asociación, sino qué va a aportar él a la asociación. Entonces, claro, nuestra cuota, por ejemplo, es una cuota de 30 euros al año, 2 euros al mes, 2 euros y pico al mes. Eso es la cuota. Pero es que lo importante no es qué te va a dar la asociación a ti, sino qué vamos a hacer con tu cuota, con esos 30 euros. Pues con esos 30 euros yo le voy a echar de gasolina a la moto, me voy a pirar a tal sitio que ha habido un accidente y voy a intentar averiguar qué ha pasado y si hace falta, pues denuncio a la administración. O me voy a ver unos residuos que ha echado la administración de haberlos sacado de una carretera porque quiero saber dónde está la pasta de la gestión de residuos y quiero saber por qué esos residuos se tiran en un pinar. Son muchas cosas que se pueden hacer. Pero efectivamente, cuando llega al extremo de que el sistema no está funcionando y que el modelo auditor del sistema no funciona, lo que hay que hacer es los ciudadanos levantarse, organizarse y con una sociedad activa, organizada, luchar contra el sistema para mejorarlo. No como un antisistema, sino todo lo contrario, un prosistema. Exacto. Vamos a hacer un sistema que funcione, no algo como que no funciona. Oiga, esto hay que cambiarlo. Evidentemente, estoy completamente de acuerdo. Totalmente. Exacto. Sí. Pues mira, yo una de las cosas que vi hace tiempo sobre todo en tu canal, ¿no? Esto que comentabas que la DGT y estas normas que creo que lo hemos tocado un poco antes, pero era que la DGT era un poco la que dictaba cuáles eran las medidas que debían de tomar las administraciones tipo ayuntamientos y demás. Esto que lo hemos tocado un poco antes, sobre los dientes estos de cocodrilo y demás. Y el tema de los porque yo estoy cansado de ver los pasos de peatones en blanco y en rojo. O en arcoiris. O en arcoiris. Ahora lo están poniendo en arcoiris también. Sí. Entonces, claro, ante esa situación, yo como conductor, me voy a poner que voy con mi coche y llego a esa marca vial que no reconozco, si cometo un atropello, ¿de quién es la culpa? ¿Mía por atropellar a un peatón? ¿El peatón por cruzar por donde no debe cruzar porque esa no es una señal de peatones, como dice la norma que es? ¿O de quien ha pintado la calle, que no sabe cómo se pinta una calle? Bien, vamos a trabajar el tema. Primero vamos a diferenciar entre lo que es la culpa y lo que es la responsabilidad técnica. La culpa la determina un juez, la autoridad judicial. Irá bajo su criterio y su criterio irá bajo asesoramiento, informe pericial, etcétera, etcétera. Así es como funcionará. Eso es la culpa.
Nosotros aquí no vamos a juzgar a nadie, nosotros vamos a analizar cuál es la situación. Lo primero que tenemos que saber es que un paso para peatones, que es el caso concreto que estás exponiendo, tiene que cumplir con la norma de la marca vial del 168C del Real Decreto 1428 del año 2003. Lo que quiere decir es que tiene que ser una marca de color blanco y puede combinar, así termina el párrafo, con otros colores. Hace tiempo denuncié en Valladolid, pues hace mucho tiempo. Lo cuento porque he denunciado muchos, pero en ese caso concreto me dieron una respuesta interesante. Entonces hace mucho tiempo denuncié en Valladolid que los pintaban de color azul y blanco, ¿no? Entonces denuncié la combinación de colores, pues llenando todo de pintura, con un bajo coeficiente de rozamiento que podía poner en peligro la seguridad de ciclistas, motociclistas y ciclomotoristas, ¿no? Bien, y la respuesta del ayuntamiento fue, y por ahí lo guardo, que es que no combinaban los colores con el blanco con el azul, sino que primero pintaban todo azul y cuando se había secado ponían el blanco encima. Entonces, claro, cuando alguien te da una respuesta como esa, pues en realidad no sabes a qué te estás enfrentando. Y perdonadme que use el adjetivo calificativo que voy a emplear. No sabes si te estás enfrentando a un idiota con alto cargo en la administración pública. A un miserable, a un miserable. O te está tomando el pelo. Entonces dices, ¿cómo me lo tomo? ¿Me está tomando el pelo o me estoy enfrentando a un idiota? Y ojo que el adjetivo calificativo lo asocio a lo que dice el término en la RAE, ¿vale? Ausencia de conocimiento, ¿eh? No es un insulto, sino es una ausencia de formación, de conocimiento y eso. Por lo tanto, sería ante una incapacidad de ejercer ese cargo público. Como estaba diciendo, si queremos determinar la responsabilidad técnica, tendremos y asociarlo a una posible responsabilidad jurídica, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, ¿han cumplido el artículo 168C del Reglamento General de Circulación en lo relativo a la marca vial? Sí. Segundo, ¿el conductor tiene la obligación de reconocer esa marca vial? No, porque el modelo de formación le explica qué es esa marca vial y cómo es esa marca vial y nadie le ha dicho que con el color rojo sea esa marca vial. Tercero, estamos hablando de otro incumplimiento en el Reglamento General de Circulación por no obedecer lo que dice que hay que cumplir con el catálogo oficial de señales de tráfico. Sí. ¿Estamos incumpliendo el anexo 1 del Reglamento General de Circulación? También. ¿Estamos incumpliendo el artículo 139 del Reglamento General de Circulación? También. Ya llevamos 4 infracciones en el Reglamento General de Circulación. Por lo tanto, a un juez tú les pones esas 4 infracciones y él que piense lo que quiera, pero ahí las tienes. 4 infracciones. Y ahora vamos más adelante. Y más adelante es la norma técnica 8. Dice que la marca vial M.4.3, que es esa, la M.4.4 es la vial ciclistas, que por cierto, la que me habéis enseñado en el teléfono tampoco coincide con la M4.4, ¿vale? De la norma 8.27. Bueno, ¿se ajusta a eso? No, no se ajusta. ¿Se puede poner en la vía pública? No se puede poner en la vía pública. Sería el mismo análisis que, ¿por qué cruza el peatón por ahí? Porque se le ha generado una confusión. ¿Ha reconocido el conductor el paso para peatones? Y ahora dice el conductor, sí, lo he reconocido, era un paso para peatones. El conductor, el juez va a decir, ven majo, o sea que tú piensas que es un paso para peatones y no ha reducido la velocidad y no, ¿vale? Bien, y luego otro aspecto importante es, y ahora el conductor, en vez de decir que sí lo ha reconocido, dice, no, yo no reconozco esa marca vial. Es que eso no es un paso para peatones, porque está bien asesorado por un abogado y dice eso. Pues tiene problemas. Pero ojo, porque existe una responsabilidad patrimonial por parte del ayuntamiento y hay una concurrencia de causas. Existen causas principales y causas secundarias, ¿no? Bien, pues aquí estaríamos ante una concurrencia de causas. Y al existir una concurrencia de causas, posiblemente exista una concurrencia de culpas. Eso ya sería cosa del juez. Visto todo esto, además tenemos que añadir en ese atropello otra cosa que veréis cuando la diga que se está desobedeciendo mucho. 10 metros antes de un paso para peatones, según las normas técnicas, no se puede permitir estacionar. Eso no se cumple en ninguna población, en ningún sitio. Y si no te ponen contenedores justo al ladito para que cuando alguien se asome no lo veas. O sea, esto también pasa. Efectivamente. Entonces, y luego me voy a ir de noche. ¿Se ha producido el atropello de noche? ¿Sabéis qué dicen las normas técnicas? Que hay que iluminar el paso para peatones. Cuando existe una iluminación tipo en la vía y hay un paso para peatones, hay que sobreiluminar ese paso de peatones. Y si no existe una iluminación en la vía,
el paso para peatones hay que iluminar. O sea, Pues- o sobreiluminamos o iluminamos. Pues Pero hay que destacarlo. Pues en También en esta misma carretera que estamos hablando de este paso de peatones, tiene unos 10 metros. ¿Vale? Tiene. No, quizá más. No, 10 no. Tendrá unos 50 metros. Es una calzada en casco urbano. Sí, sí, en casco urbano. Pues tiene justo enfrente, o sea, justo delante del. Si vas con coche, tienes justo delante la cuadrada con la bicicleta. Y justo una vez pasas el paso para peatones, te encuentras un cojín berlinés en la vía. O sea, y además esta calle está hecha hace 3 meses. O sea, la han reformado hace 3 meses esta calle. Vale, pues ahí tenemos otra infracción que es el uso del cojín berlinés. Los reductores de velocidad se tienen que ajustar a una norma técnica que es la Orden FON 3053 del año 2008. ¿Vale? Pero lo que me estás contando, el uso de un cojín berlinés es ilegal porque no viene como reductor de velocidad en la Orden FON 3053-2008. Y alguien me dice, ¿y por qué dices que es ilegal si eso es una norma técnica? Porque esa norma técnica se asocia al artículo 5 del Reglamento General de Circulación que dice que no se considerarán resaltos si se cumple con esa norma técnica. Ahora, si usted no cumple con la norma técnica Orden FON 3053-2008, sí que se considera obstáculo en la calzada. Por lo tanto, usted, ayuntamiento, ha puesto un obstáculo en la calzada. Lo que tiene que hacer es quitarlo. Por lo tanto, ese ayuntamiento que ha puesto ese cojín berlinés en medio de una calzada... En una calzada que se supone que es para ciclistas, que es solo para ciclistas. Ha infringido la ley, ha infringido el artículo 5 y el artículo 139 del Real Decreto 1428. 2 infracciones hechas por el propio ayuntamiento. Y bueno, además esto es lo de siempre. Estamos demostrando, en este programa estamos demostrando que todo el rato lo que estáis viendo es ilegal. Entonces... Sí. Sí, pero fíjate, yo sigo pensando, no, afortunadamente hay muchísima gente, pues como hablábamos, ¿no? El tema de las causas justas, porque esto al final repercute en un bienestar también para todo el mundo, de que precisamente pues se cumplan todas estas normas, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, otro ejemplo que te voy a poner también, que quizás el más extremo que yo he visto, es un pueblo no permitir el estacionamiento solo, o sea, poner una señal de prohibido estacionar y decir exclusivamente para los vecinos del pueblo. Los de los pueblos de alrededor no pueden aparcar. ¿Sí se puede hacer? Sí, sí lo puede hacer. Lo que pasa es que ahí ya va a depender de la señalización que ponga y va a depender de unas cuantas cosas. Pero sí se puede hacer. Es el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015. Entra dentro del marco de sus competencias el regular el tránsito por las vías públicas urbanas, el limitarlo o el acotarlo a determinado tipo de usuarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí está dentro de su marco de competencias. Otra cosa es que sea moralmente justo o no justo. Yo soy de los que piensa que no es normal que se hagan esas barbaridades, no es la primera vez. Y otra cosa es que perjudique a los pueblos, a algo concreto. Por ejemplo, hemos visto en la zona de Tarragona, tuvimos que denunciar un ayuntamiento, que ahora no lo recuerdo, porque dijo que a partir de tal hora que no podías entrar con la moto en el pueblo. Pero ¿usted quién es para decirme a mí que no entre con la moto en el pueblo a partir de tal hora? Eso sí que es un problema de injusticia social extrema, porque si yo soy el dueño de un local que tengo en el pueblo, o un garaje que tengo en el pueblo, o soy un ciudadano del pueblo y no se me acota por razón de ciudadano, solo por razón de tipo de usuario, llegar a ese extremo, ahí sí podría ir a denunciarlo. Pero en el otro caso, en el caso de decir, no, solo los que pagan el impuesto de circulación son los que van a usar estas vías públicas y lo vamos a limitar diciendo que los titulares de los vehículos que hay aquí, esos vehículos sí pueden entrar, por supuesto que sí. Sería como, por ejemplo, en una urbanización de decir prohibido el paso a todo personal que sea ajeno a la urbanización, etcétera, etcétera. Sí, pero Juan Carlos... Salvo vehículos autónomos. Sí, pero sí. Ahora, la forma de señalizar, perdóname, la forma de señalizar sería con la señal de prohibido estacionamiento o prohibido estacionar y parar, ¿vale? Y debajo el cartel complementario. O sea, dentro de la señal, que a veces vemos cosas escritas, no puede haber nada. Se pone un cartel complementario informativo en la parte inferior. Y bueno, tiene que estar, si es en una población, a 2,20 metros de altura o más. Pero no puede estar a menos de 2,20 metros y una serie de cosas. Sí, pero sí, perdona. Corrígeme porque sí, a ver, básicamente, pues en temas de señalización, siempre y cuando estén dentro de la normativa,
pues bueno, la potestad es del ayuntamiento. Pero no es que, o sea, vengo a referir. Yo no vengo a decir que la irregularidad sea esa, o que pueda o no pueda hacerlo, sino que tengo entendido, por ejemplo, de que para una denuncia tiene que estar motivada por algo. O bien porque existe esa infracción, por ejemplo, pues el agente de la autoridad, en este caso, pues ha observado que ahí hay una infracción, y otra, o, bueno, pues hay un operativo diferente porque se cree que ha habido ya un delito y luego aparte pues pueden surgir diferentes infracciones administrativas, ¿no? Pero el hecho de sistemáticamente el ir a averiguar si ese vehículo es de la población o no es de la población, tirando de una base de datos que en principio no existe esa base de datos de vehículos. Sí existe, perdona, pero sí existe. Esa base de datos es una base de datos que tiene la Dirección General de Tráfico tras aprobar... No, pero ya lo sé que existe, no, yo digo que no digo eso. Digo que se utilice esa base de datos con la finalidad de hacer una persecución hacia la infracción. O sea, vengo a referir, los agentes de la autoridad no Sí, tienen que pero perseguir, sino que se puede precisamente hacer. tienen que denunciar, pero perseguir, porque de alguna manera lo que se está haciendo es perseguir, ¿eh? Sí, bueno, es que al final lo que se está haciendo es la denuncia, el concepto de denuncia es por desobedecer la señal. El concepto de denuncia es por desobedecer una señal que prohíbe Sí, el estacionamiento pero es de ese para saber, vehículo. claro, pero Juan Carlos, para saber si esa persona, o bueno, ese vehículo está incurriendo en una infracción, Tiene que consultar una base de datos. claro, previo a de consultarse esa base de datos. Pero sí se puede consultar, ¿eh? No es una desprotección de la ley de protección de datos, puesto que son bases de datos que obran. Es más, tú mismo puedes pedir los datos en la DGT de la matrícula de un vehículo y te los van a dar, ¿no? Otra cosa es el titular concreto del vehículo. Ahí eso ya es más peliagudo, pero como los ayuntamientos que tienen esa potestad Ujú. disciplinario de lo que establece el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, sí tienen esa conexión con esa base de datos contratada y negociada con la propia Dirección General de Tráfico, lo hacen, lo gestionan y no se atenta contra nada de protección de datos ni nada de nada. Es igual que, por ejemplo, un extranjero, determinado tipo de denuncias, por ejemplo, un exceso de velocidad. Llega Ujú. un francés, comete la infracción, se va para Francia y desde España se le requiere que pague y tiene que pagar. Ujú. Es que es. ¿Y los franceses utilizan mal una base de datos? No, se está utilizando bien, porque hay unos convenios y unos acuerdos que además garantizan esa protección. Mira, el artículo 7, que lo he puesto aquí en una de las pantallas del ordenador para poder explicarlo, dice la realización de pruebas, el cierre de vías urbanas cuando sea necesario, la restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales, etcétera, etcétera. Para que veáis, extremos llega el artículo 7 de las competencias de los municipios, que dice Ujú. que corresponden a los municipios A, B, C, D, E. Bueno, pues ahí tenéis una serie de condiciones de cosas que pueden hacer los municipios. Y una de las cosas que pueden hacer los municipios es justo lo que has dicho tú. O sea, que si todos los municipios se ponen de acuerdo y hacen eso, no nos movemos con el coche para nada, ¿no? No, solo Claro, podrán disfrutarlo el vehículo dentro. Claro, otra cosa es que tú decidas ir a su municipio o no. claro. Y puedes perjudicar también otros aspectos importantes como el turismo y otra serie de cosas. No creo que les convenga, pero sí tienen la capacidad para hacerlo a nivel jurídico, sí pueden hacerlo a nivel jurídico, ¿vale? Vamos, Y que luego, no y nos luego ya ponen no una te digo nada barrera de milagro. si abren ordenanzas, si trabajan a través de ordenanzas de circulación. Claro, si trabajan a través de ordenanzas de circulación, ahí es mucho más problemático, porque encima desconocemos parte de esas ordenanzas de circulación, no podemos estar conociendo todo lo que digan de las ordenanzas de circulación, pero siempre va a mandar la norma superior, que es por jerarquía jurídica, artículo 9 de la Constitución. Y por esa jerarquía jurídica, la ordenanza queda aquí abajo y un real decreto legislativo quedan aquí arriba. Por lo tanto, conociendo el Reglamento General de Circulación y conociendo la Ley de Seguridad Vial, una ordenanza de circulación no puede nunca contradecir ni un reglamento ni una ley. Ujú. La norma superior. Sí, es norma superior, Ujú. efectivamente. Y por eso ahí tenemos un poco de garantías jurídicas a la hora de movernos por otros municipios. Pero como bien dices, a mí me parece en términos morales totalmente descabellado. No me parece que sea muy prudente el hacer eso, pero técnico-jurídicamente sí puede.
sí pueden hacerlo. Técnicamente, a través de la señalización que saben que tienen que poner, y si no lo saben, lo que no pueden es hacerlo mal, porque si lo hacen mal es cuando no se puede proceder. Y luego, jurídicamente, porque le da potestad el artículo 7, que lo tengo aquí, de la Ley de Seguridad Vial. El tema de las zonas de bajas emisiones es un tema que es muy controvertido. Últimamente, además, hay una sentencia, salió el jueves pasado, del Tribunal Europeo, un tribunal europeo, el cual pues decía que precisamente los ayuntamientos no tenían esa potestad de regular el tema de las emisiones. O sea, de decidir qué vehículos podían entrar o no. ¿Cómo que regular el tema de las emisiones? El tema de no. tránsito. Sí, lo que decía... exacto, que no podían restringir que no el tenían tráfico. competencias para restringir qué vehículos podían pasar y qué vehículos no. Exacto. Bueno, aquí lo que dice la ley es la restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales. Artículo 7, letra G. Eso lo dice una ley española. Real Decreto Legislativo 6/2015. Y repito, la restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales es una de las competencias de los municipios. Yo no sé el tribunal por dónde ha ido ni qué es lo que ha querido decir con eso. Vale. Pero evidentemente habrá que demostrar que esos vehículos están por motivos medioambientales, habrá que justificar los motivos medioambientales. Claro. Me imagino. Y el impuesto de circulación, el hecho de que, por ejemplo, se diga usted con su vehículo no va a poder circular, yo qué sé, de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, me lo invento. Bueno, no me lo invento porque es algo que está pasando, que es real. Sí, es real. Es real. Lo que pasa, el horario era lo que me estaba inventando, pero bueno, que es real, está pasando. Sí. ¿Esto hasta qué punto puede la Administración seguir cobrando el 100% del impuesto de circulación si está restringiendo unas horas de circulación de esos vehículos? Yo creo que bajo ningún concepto puede cobrar la totalidad del impuesto de circulación. Si tú me estás restringiendo un horario de circulación, en su parte proporcional me vas a descontar el impuesto. Lo que pasa que sabemos lo que es... Mira, es que hay una cosa que tenemos que tener clara como ciudadanos. Es mi opinión, pero es una opinión que defiendo. Vamos, ya la defendía estando en la Guardia Civil y casi públicamente, o sea que imaginaros ahora. Estamos en un modelo totalmente feudal, donde antes pagábamos a un rey y a la iglesia diezmos y primicias y ahora le estamos pagando a un montón de reyecillos, de ayuntamientos, de políticos, del otro, le estamos pagando impuestos constantemente, le estamos pagando esos diezmos y primicias y Rita la Cantaora. O sea, nos estamos quedando sin grano en la mesa de los hogares humildes españoles para que estos tíos estén llenando los bolsillos hacia auténticos despropósitos de expolio del erario de los ciudadanos españoles, de las familias y de las no familias, de los ciudadanos en general. Esto es una barbaridad. Esto que está sucediendo es una barbaridad, pero tenemos que entender que estamos en el siglo XII en los modelos de asalto legal al ciudadano. Esto lo tengo más claro que el agua. Y nadie me va a bajar de este burro. Es verdad que la letra G del artículo 7 nos está diciendo la restricción a la circulación de determinados vehículos en vías urbanas con motivos medioambientales. Bueno, pues como bien estabas apuntando, mi impuesto de circulación, ¿cuánto es? 200 euros, 100 euros. Bueno, pues de esos 100 euros me vas a descontar mi parte proporcional de no uso según tus normas. ¿Qué pasa? Que le dejas de entrar pasta, porque no será uno, serán muchos. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Tienen que ir por ahí los tiros. Pero yo entraría más en un modelo de rebeldía absoluta. Al ayuntamiento hay que castigarlo. Y hay que castigarlo con sus propias herramientas. ¿Tú qué quieres? Pasta, pues no te la vamos a dar. ¿Cómo? Pues negándonos a pagar impuestos. Y es que al final vamos a tener que enfrentarnos así al sistema. Vamos, pero cuando lo hagamos todos, no tres, porque destrozan a esos tres, es cuando podremos ganar las batallas. Mientras lo hagan tres, no, porque van a destrozar a esas tres personas que se atreven a hacerlo. Es que por lo pronto, el pago de la parte proporcional yo lo veo viable si se recupera. Yo lo veo viable. Juan Carlos, yo si te parece, vamos a dejar aquí la entrevista porque es que ya hemos cumplido el tiempo. Entonces ahora ya sí que tendríamos que ir cortando. Oye, ha sido un placer, de verdad, el poder contar contigo esta noche. Además, estamos enormemente agradecidos a que hayas accedido pues, a que podamos compartir esta hora contigo.
Y estaríamos encantados en poder contactar contigo en un futuro, pues para poder seguir hablando sobre estos temas contigo. Que yo creo que ha quedado muchísima cosa en el tintero por Pues hablar. un placer y a vuestra disposición. Y eso, y a los ciudadanos que Ah, nos están otra- escuchando, otra- que no se duerman, Vale. que esto va en serio.